El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Muy buenas noches, saludos y bendiciones. Bienvenidos una vez más a Alerta Cristiano, el programa que se transmite todos los viernes y sábados por aquí por CTNI y conducido por el licenciado Eduardo García Resach, a quien le seguimos deseando, ¿verdad? Y orando por una pronta y franca recuperación. En sustitución de él les habla el pastor Rafael Torres Sacur, pastor de la iglesia Renuevo Justo en el pueblo de Humacao, que por espacio ya de 4 semanas he tenido el privilegio de estar conversando con mi viejo profesor, el doctor Samuel Sullivan. Dios le bendiga, doctor. Dios te bendiga, Rafa, y Dios bendiga a todos los que nos acompañan en esta noche. Para los que nos están sintonizando hoy y no han tenido la secuencia de los programas, comenzamos hace 4 semanas yo preguntándole al doctor cómo él, desde su perspectiva como teólogo pentecostal puertorriqueño, veía la iglesia en Puerto Rico. Esa conversación estuvo muy interesante y de ahí el diálogo fluyó hacia lo que es la experiencia del llamado. Y luego estuvimos mirando la vez pasada el llamamiento específico, ¿verdad? Miramos el llamamiento general, pero también miramos el llamamiento específico que Dios le hace a hombres y mujeres al pastorado y el rigor que debe tener cada uno de ellos en su preparación para ser un ministro competente, como dice el apóstol Pablo. Hoy continuamos con la misma línea de pensamiento, pero esta vez vamos a mirar un ministerio poderoso, crucial y esencial para la iglesia de hoy, como lo era para el Nuevo Testamento, y nos referimos al ministerio del magisterio. Me gustaría leer una palabra que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, donde el apóstol Pablo le dice a este joven pastor lo siguiente. Reina Valera 1960 lo traduce de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por este tiempo, te pido por nuestro hermano Eddie García Resach, que sigas bendiciendo su salud y su cuerpo, Señor, para que pronto él pueda estar aquí haciendo lo que anhela hacer. Gracias por la oportunidad, Señor, de entrevistar al doctor Samuel Sullivan. Te pido por su vida, te pido salud para él, para su esposa y para su familia, y que tú bendigas, Señor, a toda la audiencia hermosa que nos está viendo esta noche. Toma control de este tiempo y de lo que se discuta aquí, que sea para tu gloria y para edificación del cuerpo de Cristo. Amén y amén. Doctor Sullivan, sus pensamientos sobre el magisterio, ¿verdad? Y cómo deberíamos ver el maestro hoy. Bueno, lo primero que para mí me llama la atención es qué son aquellas cosas que el Señor dirige a sus discípulos antes de partir. Porque sabemos, ¿verdad? Esas últimas palabras de uno antes de partir son tan importantes. Al punto que si uno confiesa que mató a alguien en su cama de muerte, se asume verdad, punto. Wow. No se cuestiona porque ocurrió en su momento de muerte. Wow. Entonces, pienso, entre las cosas que el Señor comparte con los discípulos, le da órdenes, no le da opiniones. Ni sugerencias. Órdenes. Ir y hacer discípulos. ¿Verdad? Ustedes han sido mis discípulos, y para ustedes haber sido discípulos, yo tuve que funcionar como maestro. Ahora vayan ustedes, porque se han capacitado para hacer discípulos, y la precondición para uno hacer discípulos es el maestro. Y para ser maestro uno ha sido discípulo. Discipulado. Creo que parte de la crisis que estoy viendo en la iglesia,
que hay aquellos que quieren funcionar como maestros nunca siendo discípulos. Entonces, esto es un problema. Ahora, eso entonces me lleva a la importancia que Jesús le dio a la tarea de la enseñanza. Como hemos comentado en otras ocasiones en este programa, el Evangelio se constituye en relación a lo que enseña, lo que creemos. Ahí la palabra fe, pisteo, es creencia. ¿Qué es lo que creemos? Esta es la fe, Pablo escribiendo a los romanos, esta es la fe que predicamos. Que Pedro decía en su carta que es una fe preciosa y valiosa. Y que el hermano Pablo nos enseña y nos dice cosas difíciles para entender. Y está hablando y refiriéndose al contenido de aquellos que somos llamados a creer. Porque es nuestro creer y entender que nos dan las condiciones de convicción. Entonces, me parece... La convicción es esencial para la identidad. Sí, y para uno vivir según lo que uno ha creído. Entonces, la enseñanza en lugar del maestro y el modelo que los discípulos ven en Jesús es el de maestro. De hecho, hasta sus detractores le reconocían eso, lo llamaban rabí. Y que éste enseña como ningún otro la sabiduría que tiene. Entonces, Jesús es el modelo de la pastoral de aquellos que Él va a enviar a cuidar el rebaño. Entonces, esto para mí es importantísimo, de que la tarea de enseñanza es la que hace posible la capacitación y la comprensión de todos los otros ministerios. Porque los otros ministerios, si se van a desempeñar correctamente, según la Escritura, con sabiduría, con discernimiento, con convicción, tienen que estar construidos sobre esa base. En la base del maestro. Yeah. Y el maestro entonces tiene una responsabilidad extraordinaria de capacitarse, porque hay una advertencia: no se hagan de muchos maestros. Porque esos maestros tendrán que darle razón a su Señor por lo que estaban enseñando. Yes. Entonces me parece que y vemos repetido desde el Antiguo Testamento el lugar de enseñar. Y el Señor en el Antiguo Testamento da la ley, pero identifica maestros que van a enseñar qué es lo que la ley dice y por qué y cómo, para formar ese pueblo. Entonces en el Nuevo Testamento tenemos, ¿verdad?, ese modelo en Jesús, y entonces lo tenemos en el apóstol Pablo. Pablo sobre todo es maestro. Su desempeño como apóstol es maestro a los gentiles y a los judíos. Él es el maestro que va a introducir y interpretar y ayudar a entender al judío quién es Jesús. Y va a capacitar a los gentiles para que ellos entiendan, no que sientan, no que se gocen, sino que entiendan quién es Yeshua Mesías, quién es el Cristo. Entonces, esta es la fe, el contenido que proclamamos, porque la proclamación bíblica depende de la comprensión y el entender del mensaje que se proclama. Entonces se espera y se asume que el proclamador, que se traduce predica, el que anuncia, ha sido capacitado como discípulo que entiende lo que proclama. Pero vemos proclamadores que nunca han sido discípulos. Que es un reflejo, obviamente, de la cultura secular.
¿verdad? La cultura posmoderna, que queremos la posición, pero no queremos pasar el proceso para alcanzarla, ¿verdad? Queremos los resultados sin pagar el precio, como uno dice, ¿verdad? Y peor, que dentro de la filosofía contemporánea ¿cómo describo a Derrida? No lo quiero describir. Derrida, el loco, el maestro de la teología posmoderna, simplemente enseña y declara que el autor, vamos a aplicarlo a la Biblia, el autor no importa. Cuando tú lees algo, quién es el autor no importa. Lo que importa es el que lo lee. Y lo que dice no importa, porque en el nuevo horizonte hermenéutico de interpretación es el lector el que decide qué, cómo y cuándo tiene valor e importancia. Y entonces este es el mundo. Entonces no importa tener maestro, tristemente. Porque cada quien puede interpretar como le dé la gana. Como le da la gana. Entonces, aquí la prioridad, y me resisto hasta cierto punto a decir importancia. Es importante, sin duda, pero que hay una prioridad que responde a un orden de cómo el Espíritu Santo y la palabra nos forma para oír y entender, para estar capacitados para hacer. Amén. Entonces aquí el de maestro es muy importante. Así que hoy, mis queridos, estamos hablando del ministerio de la enseñanza y su llamado. Y la Biblia enseña que hay un llamado especial al ministerio de enseñanza, estrechamente relacionado con el llamado pastoral, pero distinto de él. Ambos roles son parte del ministerio más amplio de la iglesia, pero las escrituras indican que la enseñanza es un don y un llamado particular, no simplemente un subconjunto del trabajo pastoral. Esto nos adentramos más profundo en esta discusión cuando regresemos en el próximo segmento. Esto es Alerta Cristiano. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guíe sin frontera y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ángel firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Bienvenidos nuevamente a Alerta Cristiano, el pastor Rafael Torres Sacul por aquí, continuando la conversación con mi antiguo profesor, el doctor Samuel Sullivan. En esta ocasión estamos hablando acerca de el ministerio de la enseñanza y su llamado. Y ahora, doctor Sullivan, me gustaría mirar junto a usted cómo eso que usted esboza, cómo el Nuevo Testamento nos da ejemplos de la enseñanza como un llamamiento particular. Bueno, vemos que en la escritura del Nuevo Testamento, y aquí ahora salimos de los evangelios, la enseñanza de Jesús más las enseñanzas de Pablo, que es el testimonio de las escrituras sobre la importancia, la naturaleza del desempeño del maestro y la maestra. Y tengo que añadir aquí, y maestra. Ahora, amén, cuando incluyo maestra, estoy consciente de las dos ocasiones a donde Pablo habla y responde de la mujer, ¿verdad? Que como calla aquella la que enseña. Yeah. No voy a entrar
en esos particulares porque, y tengo Son que dos decirlo, congregaciones particulares, exacto. son congregaciones con issues particulares a las cuales Pablo se dirige a esa particularidad congregacional, contextual, Yes. cultural, Amén. religiosa de ese contexto que entiendo yo no se debe de generalizar, aplicarse Como si a tuvieran todas las demás cartas. Exacto. Correcto. ¿Ve? Entonces ahí son dos pasajes prescriptivos para esas congregaciones, No para nosotros. no para nosotros hoy, ¿ok? Porque estamos ahora como pastor, que he sido y misionero, yo me he encontrado en situaciones similares y he tenido que tomar el consejo de Pablo. Porque en ese contexto Se estaba él interrumpiendo aplicaba, la exacto. enseñanza. Entonces, espérate, tenemos aquí una destreza, unas directrices, ¿verdad?, de la palabra que en esta situación que se repite, ahora en este contexto la tengo que aplicar. Yes. Entonces, no es ignorar lo que Pablo dice, es cómo sabiamente utilizar y aplicar debidamente cuando corresponde la exaltación de Pablo en relación a las mujeres. Que básicamente usted sin quererlo hacer ya explicó las dos connotaciones. Sí, Pablo está sin entrar en protegiendo, detalle. Pablo está protegiendo la enseñanza Sí. por encima de todo lo que ocurre en Y el culto. tenemos que tomar el consejo de toda la palabra que el Espíritu Santo no hace distinción de personas. Entonces, si ese es un criterio normativo para toda la vida de la iglesia, ¿cómo entonces vamos a excluir ciertas cosas cuando el Espíritu Santo no hace esa distinción de persona, o clase, o raza? Bueno, esos son temas para más adelante, ¿verdad? Pero aquí mirando a Romanos 12, en Romanos 12, como en 1 Corintios 12 y en Efesios 4, tenemos un listado de dones en ministerio. Entonces, Romanos 12, 6 al 8 dice, teniendo dones que difieren según, note que hay una diferencia entre los dones que se definen, ¿verdad? Se desempeñan según la gracia que nos ha sido dada. Entonces Pablo reconoce que hay y aquí dones, carismas, es regalos del Espíritu Santo, capacitaciones del Espíritu Santo que son diferentes. ¿Ve? Y hay 4 o 5 diferentes categorías que él usa en el griego para distinguir estas diferencias, ¿verdad? Y entonces, y que son el resultado de la expresión de la gracia, y la gracia que viene por el Espíritu Santo, según la gracia, según la capacitación dada por el Espíritu Santo. Y aquí quiero resaltar que no son capacidades naturales. Bien, bien. Que Pablo hace la Escritura hace una distinción entre dones y talento. El talento es algo mucho más natural. El talento puede convertirse hasta cierto punto espiritualmente, evolucionar según la gracia y la sensibilidad de aquel que se le ha dado el talento. Todo talento proviene de Dios. Amén. Pero es natural, sus propósitos, sus funciones, esas son distintas. Pero aquí los dones, y aquí el de enseñanza, es una gracia específica, una capacitación de gracia que ha sido dada, ¿verdad? Y entonces hay una enumeración, pero aquí resaltamos si es de enseñar, si la gracia que se le ha dado al creyente es de enseñar, entonces enseñe. Y me llama la atención en ese mismo verso 6, lo que usted compartía en el segmento anterior, de que todos los demás dones y ministerios que van a hacer se van a montar encima de la enseñanza. Cuando Pablo dice, úsese conforme a la medida de la fe. Ese fe es lo que yo creo. Exacto, es el contenido que he creído y entiendo que es la base de mi convicción. Entonces de ahí fluye el lo don. otro. Exacto, eso es muy importante. Esto implica que la enseñanza no se incluye automáticamente en otros roles.
sino que es su propia función distinta dada por el Espíritu Santo. Uno puede desempeñar un rol de maestro. Y Señor, líbranos de maestros que no saben lo que están enseñando. Wow. Y me he encontrado mi desarrollo académico por décadas como estudiante, ¿verdad? Y como profesor, como maestro, que digo, esta persona no sabe lo que está hablando, se lo está sacando de la manga, está mintiendo, está exagerando, O solo no se ha preparado. o solo se leyó el expositor una vez y Sí, se memorizó lo que dice el texto, pero no lo entiende. Y entonces se lo inventa en el camino. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Que los roles en esto no se confundan, ¿verdad?, con el desempeño y la responsabilidad que requiere ese rol de maestro, maestra, requiere una capacitación y comprensión de lo que cree y lo que va a enseñar y compartir. a mí siempre me llamó la atención años atrás, cuando me sentaba a sus pies, como dicen los judíos, en el seminario, que usted decía que alguien llegue a nuestra iglesia y tenga estudios en pedagogía para ser maestro a nivel secular, automáticamente eso no lo hace o no lo capacita para ser maestro de la enseñanza en este contexto. Sí, es triste decirle que observo en un gran número de iglesias, cuando pregunto y doy conferencias al departamento de escuela bíblica, a los maestros, y pregunto sobre su preparación, la mayoría son maestros de escuelas públicas. Y le pregunto, ¿pero qué es su preparación en la palabra? Muy poca, si alguna. Entonces, dando un ejemplo, estoy en una iglesia de Semana Santa, un buen, bello templo nuevo, y yo, curioso, quiero ver el templo bien lindo. El pastor me dice con mucho orgullo, vente Sullivan, te voy a enseñar las facilidades de nuestra gran iglesia. Y yo le digo, hermano, estamos en medio de Semana Santa. ¿Usted cree que Semana Santa es importante, la resurrección, la muerte? Oh, sí, hermano, esa es la centralidad de nuestra fe. Mira, Ok. Entonces entramos al salón de los niños, varios salones. Y yo le digo, hermano, explíqueme algo. Esta Semana Santa están enseñando el asunto de la resurrección. Sí. Entonces, ¿qué tienen que ver esos conejos? Todos estos salones están con conejos donde quiera y huevitos, con Semana Santa y la fe cristiana. Esos cuadros enseñan más de lo que el maestro le está enseñando. Y esto es lo que ustedes están enseñando a la niñez. Estos muñequitos de conejos y huevos. Semana Santa. Entonces, y lo que veo muchas veces es que el salón de clase es casi un espejo del salón de clase de ese maestro o esa maestra en la escuela pública. Lo que han hecho es trasladar, en muchos casos, no todo, pero en muchos casos lo que observo es que han trasladado el diseño y el propósito del salón en la escuela, lo trasladan a la iglesia porque tristemente no se han preparado en la escritura. Conocen una metodología que es pedagogía, ¿verdad? Pero desconocen el contenido de aquellos que son llamados a enseñar. Que es crucial. Que es fundamental. Imagínate, tuve un caso en la universidad donde estoy hablando con la decana del recinto y quiero hablar con la facultad de fe cristiana. Y descubro que en el listado de la facultad de aquellos que están enseñando fe cristiana, había uno que no tenía absolutamente ninguna preparación o formación teológica. Y yo pregunté, no, pero es un buen cristiano, es el profesor de química, pero es un buen cristiano. Y yo le digo, bueno, yo soy
un buen cristiano, ¿puedo yo enseñar química? No. Esto está violando los estándares académicos de esta universidad. Y Dios lo bendiga, que él tenga el deseo de enseñar fe cristiana adelante. Pero en esta universidad, él necesita prepararse para ser profesor de fe cristiana. Y él no lo es. Wow. Entonces, ¿a quiénes tenemos enseñando escuela bíblica? Abogados, médicos, psicólogos y otros, que tristemente la mayoría no tienen ninguna formación bíblica teológica, sino son autodidactas. Uy, picante pero edificante. Seguimos pensando y reflexionando teológicamente sobre esto en el próximo segmento. Esto es Alerta Cristiano. Gracias por estar con nosotros. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin frontera. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Regresamos a Alerta Cristiano. Gracias por estar con nosotros. Pastor Rafael Torres Sacuna en sustitución de Eddie García Resach, conversando con mi viejo profesor, el doctor Samuel Sullivan. Doctor, mirando el ministerio de la enseñanza, vimos en el segmento anterior cómo Pablo lo enmarca en la lista de dones de Romanos capítulo 12, versos del 6 al 8. Hay otros versos que podemos mirar en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como 1 Corintios 12, Efesios 4. Elabore, por favor. Bueno, 1 Corintios 12, ahora Pablo está en Corinto, de a donde él enviaría la carta a los romanos, porque la carta a los romanos fue la última que él escribió. Correcto. Pero la más extensa, la más teológicamente profunda y precisa. Ya ha procesado todo su material. Sí, ya los años de misionero, maestro, apóstol. Han rendido su fruto. Sí. Ha madurado en el sentido no solamente de su contenido, sus implicaciones. Y aquí en la carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28, nos dice: y Dios ha puesto en la iglesia primeramente apóstoles, y segundo, profetas, terceros, maestros. Y aquí los maestros se separan, es decir, se distinguen en sus funciones entre el apostolado, el profeta y aquí el maestro. Y más adelante vamos a pasar vamos a ir a Efesios 4, porque entonces de nuevo Pablo lo escribe a los Efesios, y Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es decir, Pablo ahora repite estos elementos que compartió en la carta a los Corintios, los repite en Efesios 4, del 11 al 12. Y aquí lo que quiero resaltar, que Pablo tiene aquí en Corinto un listado. Él no entra en detalle sobre todos los ministerios. Si uno mira es una lista exhaustiva. Exacto. Hay una lista en Romanos 12, 1 Corintios, Efesios, pero a través de las cartas él resalta también otros ministerios, porque está resaltando la diversidad de la expresión y presencia del Espíritu Santo en la vida y misión de la iglesia del creyente. Y a la luz de lo que estamos discutiendo, me llama la atención de que el único que se repite en todas las listas es el ministerio de la profecía.
Era el don de profecía, está en todas las listas, Romanos 12, 1 Corintios. No, está el maestro. Sí, El maestro. pero lo clave que es, o sea, al entender la profecía como predicación ungida, que yo voy a predicar si no he sido enseñado, si no tengo que enseñar el Sí, contenido. pues por eso, como habíamos comentado, todos los ministerios asumen y dependen del desempeño del maestro. Amén. Porque es él y ella que forman De hecho, y informan, o deforman. ¿verdad? Si no se hace bien. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos llamados a hacer? Y la transformación de nuestra mente, que es llamado de Pablo de Romanos 12. Yes. Es decir, la transformación de nuestra mente tiene que ver con el contenido de aquello que he llegado yo a conocer y entender. Para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y Porque perfecta. es entender que transforma mis emociones, mis motivaciones, mis sentimientos, mis experiencias. Entonces aquí Pablo... Y de hecho, en el verso 14 más abajo, Pablo lo dice en blanco y negro, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de aquí como por la cualquier marea. viento de doctrina. Exacto. Yes. Ahora, aquí sí lo que quisiera es resaltar en los maestros, ¿verdad? El maestro es separado, identificado de otras funciones, como los de apóstoles y los profetas. Este ordenamiento implica un oficio o ministerio reconocido y ordenado por el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y me llama la atención que conozco solamente un concilio que ordena el ministerio maestro. La gran mayoría de denominaciones No lo hace. no lo hacen. Sin embargo, la Escritura sí lo enseña y lo declara. Ha habido, y creo que parte hoy especialmente, mirando a la vida de la condición de la iglesia hoy, creo que lo que yo entiendo ser una gran crisis de interpretación hermenéutica del pasaje de Corintios 12 y Efesios 4, especialmente Efesios 4, es que el listado y que primeramente, ¿verdad?, fue dado primeramente apóstoles, segundos profetas, tercero maestros, etcétera, se está interpretando tristemente, yo creo, con gran impacto destructivo a la misión de la iglesia, como una jerarquía de poder. Una jerarquía que refleja superioridad de relaciones. Una relación vertical Sí. Entonces tú te en vez de horizontal. es como dice la vieja canción, a donde manda capitán no manda marinero. Que se ha tomado el modelo secular de poder, de codicia, de control del otro, para definir e interpretar las escrituras. Wow. Y entonces interpretan el primeramente como una prioridad de poder, una superioridad de poder, y no simplemente una indicación de un listado. Mira, te voy a mandar a comprar las próximas cosas. Mira, primero tráeme leche. Pero quiere decir que la leche es la más importante. No necesariamente. No, tráeme a mí primero el ice cream. Tráeme la El pizza churrasco. primero, el churrasco primero. Entonces toman el uso de Pablo en el griego de primeramente, lo toman como una expresión de jerarquía de poder. Sería correcto decir, doctor Sullivan, que la visión de Pablo es que en la misma congregación, en la misma comunidad de fe, usted puede tener todos esos dones, oficios y ministerios que están funcionando juntos en armonía. Está el evangelista, está el maestro, está el pastor, está el profeta, está el apóstol. Es que tiene que estar. Ninguno de los miembros del equipo, me dice la Escritura, el Espíritu Santo lo sentó. Ahora, lo otro es que Pablo enfatiza, es que todos somos miembros el uno del otro. Y que todos, la precondición o relación de todos los ministerios
y la relación de todo creyente en el cuerpo de Cristo. Que nuestra relación se define como esclavo. Yes. Ya usted lo tocó. Porque hay solamente un Señor. Correcto. Entonces, Es el como que manda. esclavo, el apóstol, en este caso, el maestro, es aquella persona dotada y llamada, capacitada por la gracia del Espíritu, que su desempeño como esclavo de su Señor es ser maestro. Entonces, no es que como maestro es superior al otro esclavo. No, es que tiene una función diferente. distinta. Se podría decir que en parte esta deformación o esta disfunción que estamos teniendo hoy, históricamente se la debemos a que en la Reforma Protestante se reforma la creencia, la teología, la práctica, pero la estructura de la Iglesia Católica de que el profeta es el sacerdote, el pastor es el sacerdote, el maestro es el sacerdote, el apóstol es el sacerdote, el evangelista es el sacerdote, que retuvimos eso y hay personas que hoy piensan que el pastor de la iglesia le toca hacer todas las anteriores cuando eso no es lo que está enseñando la Escritura. Bueno, sí y no. Primero que yo creo que Lutero, y a veces no tanto Lutero, nosotros en nuestra interpretación de Lutero estamos equivocados. Porque primero, el desempeño de sacerdocio no es un ministerio en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo utilizamos la analogía de Lutero? La estamos usando de forma literal. Y no es literal, es figurativa. Yes. Porque en la iglesia protestante, de la cual él va a ser uno de los instrumentos para formar, no hay sacerdotes. Correcto. Entonces, sí que nosotros estamos tomando las figuras de Hebreos, ¿verdad? Que es una figura, no un texto literal, y se está entonces deformando la teología, me parece a mí, de Lutero. Oh. Pero sí creo que sí. Y lo otro que para mí en el sí, ¿verdad? De mi respuesta, es que es un reflejo de su contexto. Es decir, el desarrollo y la tarea hermenéutica interpretativa del teólogo y biblista es contextual. Estas son las estructuras que formaron a Lutero, que forman a Calvino, que forman a Cada Zwingli. teólogo es producto de sus tiempos. Es claro. su tiempo. Y entonces están acomodando. Y note que en varias cosas Lutero reforma. Y gracias a Dios por eso. Pero no transforma. Es decir, cogió los muebles en la sala Y los cambió de y los lugar. acomodó de forma distinta. Pero no cambió los muebles. Entonces hay ciertas cosas, No compró muebles nuevos. exacto, que requieren transformación. Pero que sí, la enseñanza sin duda de Lutero, de Calvino y otros son sumamente importantes. Pero aquí el maestro es parte de un equipo llamado, capacitado por el Espíritu Santo con unas dotaciones y gracias del Espíritu, no dado a todo creyente, como comentábamos con el pastor o la pastora. El llamado a ser pastor-pastora requiere unas capacitaciones del Espíritu mucho más diversas y más extensas que aquellos compartidos con el hermano común en la iglesia, que no va a desempeñar ese ministerio, que requiere estas destrezas del Espíritu. Lo mismo con el maestro. Hay destrezas del Espíritu, destrezas necesarias, y cuando digo del Espíritu, no estoy hablando o lo limito a elementos espirituales, sino capacitaciones necesarias como ciencia, sabiduría, discernimiento. ¿Ve? Y aquí de nuevo se ha deformado qué es el don de ciencia, qué es el don de sabiduría, ¿ve? Que es el don de discernimiento. Y el de discernimiento, porque son más el reflejo de la cultura, contexto postcristiana, mundana, secular, que toman esas definiciones y esos conceptos y ahora lo usan para explicar lo que la Escritura está hablando. Wow, tremendo. En el próximo segmento estaremos mirando un texto que me gustaría escuchar los pensamientos del Dr. Sullivan, que se encuentra en Santiago 3:1.
1. No se vayan, gracias por estar con nosotros. Esto es Alerta Cristiano. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guíe sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Gracias por estar con nosotros. Esto es Alerta Cristiano. Le habla el pastor Rafael Torres Sacur en sustitución del licenciado Eduardo García Resach por razones de salud y conversando con mi antiguo profesor, el doctor Samuel Sullivan. Doctor, hasta ahora estamos mirando el Ministerio de la Enseñanza y su llamado particular, y hemos mirado ese ministerio como Pablo lo utiliza en las listas de Romanos, Corintios y Efesios. Pero hay una alusión a ese ministerio y hay un detalle poderoso sobre ese ministerio en Santiago capítulo 3 y verso 1 que me gustaría escuchar sus comentarios acerca de esa epístola. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Wow. Qué advertencia. Hay una advertencia fuerte Muy y seria. consecuencias serias. Y aquí cuidado con presentarte a ser maestro cuando no te corresponde serlo. Así como en el pastorado, entiendo, no es un voluntarismo, es un llamado de Dios. Amén. Yo creo que la tarea, el desempeño en la iglesia del maestro es un llamado de Dios. No es de uno que se presenta porque tengo títulos. El llamado y el desempeño del maestro, entiendo yo, como parte del cuerpo de Cristo, como expresión de la gracia del Espíritu, no depende de títulos. O no, mejor, no se define por tus títulos, sino los títulos que representan el interés, la disciplina de capacitarse mejor para enseñar, ¿verdad? Es secundario al llamado y a la capacitación del Espíritu Santo. Tristemente, conozco hermanos y hermanas que han tenido y tienen un gran deseo de ser maestros de la palabra y se han ido a estudiar y maestros no son. Y la iglesia cae en un gran peligro de reducir la condición de ser maestro de la Escritura a un título. Dicho de otro modo por usted, la enseñanza no es simplemente una habilidad, es una responsabilidad que debe ser afirmada divinamente y ejercida con temor e integridad. Y de creer, donde la fe y la enseñanza de la fe cristiana parte del supuesto que eres creyente. Y tristemente yo he tenido varios, da pena a veces enumerar la cantidad de profesores con altos títulos en grandes universidades que no creen. No creen la fe. El mismo Barth, el gran teólogo del siglo XX,
en sus escritos rechaza la resurrección histórica corporal de Jesucristo. Wow. Si no lo ve como un asunto, y hay varias descripciones que él da, que es otras categorías supra, que son el evento histórico no cae entre los elementos típicos de la historia, sino son unos nuevos elementos históricos trascendentes que no corresponden a las categorías contemporáneas materiales de la historia. Tú me estás negando la resurrección corporal. Ahora, Otra vez, él es producto de su tiempo, le está tratando de seguro, encajar con la ilustración. él está peleando con otros elementos del liberalismo de sus contemporáneos. Correcto. Ok, Schleiermacher, Hegel y otros. Yeah. Pero aquí, ¿verdad? El asunto es que no solamente la capacitación formal, académica, y mire, y yo creo que se requiere y se espera, siempre y cuando aquella persona llamada a enseñar, a ser maestro de las escrituras, tenga las situaciones de poder ir y prepararse mejor. Yo pienso, y me han preguntado a través de los años, ¿qué han sido esos grandes maestros bajo quien tú has sido discípulo? Y yo le digo, primero tengo que nombrar a la hermana Juanita Arroyo. Su maestra de escuela bíblica. Tenía el gran título de diploma del high. Pero qué maestra de la palabra. Gloria a Dios. Con una sabiduría, un discernimiento, una gracia, una pasión, una vida espiritual de testimonio. Wow. ¿Ve? Entonces, mire cómo yo he orado, Señor, dame otros profesores con esta pasión, este discernimiento, esta sensibilidad espiritual, con esta fe que tiene la hermana Juanita, que no tiene título. Entonces, el título no te hace maestro, especialmente de la palabra, de la escritura. Es esa dotación de gracia, de discernimiento, de sensibilidad, de fe que el Espíritu Santo produce, logra en la vida de aquellos llamados a ser maestros y maestras. Y ahí usted está entrando en lo que podríamos llamar criterios, y tenemos un buen paralelismo, ¿verdad? Podemos una situación similar cuando vemos que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta y le pone los requisitos para los ancianos, entre otros, ¿verdad? Y hay un verso muy interesante ahí, ¿verdad? Que donde el apóstol dice, hablando de los requisitos para los ancianos, los líderes de la iglesia, que tienen que ser capaces de enseñar. ¿Ya? Es decir, y estos son los ancianos. ¿Ok? Y qué triste que vemos ancianos en la iglesia que han sido capacitados para enseñar. Ahora, gracias al Señor, ¿verdad? En pastorados, y yo he tenido el privilegio de ejercer, ancianos, hombres y mujeres que aman al Señor, aman la palabra, con una madurez espiritual, un compromiso con la misión, con la palabra, pero con poca preparación bíblica para ellos o ellas ser maestros. Ahora, gracias a Dios, me he tocado una congregación que he tenido uno o dos que son también maestros de escuela bíblica y buenos maestros, pero en la mayoría de los casos no, no, porque su madurez, han estado en la iglesia todos estos años y han sido fieles. Muy bien, muy necesario. Pero ¿a dónde está el señalamiento de Pablo? Que tengan la capacidad para enseñar. Yeah. Y entonces, y como Pablo, como Santiago reconoce, que es una categoría distinta, un grupo distinto de maestros. Aquí se le exige un estándar más alto. Y miren qué interesante que este énfasis de más alto, esta expectativa, se enfatiza en el maestro. Y note cómo el desempeño del maestro es el fundamento esencial y necesario del desempeño del apostolado. Wow. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo en sus viajes misioneros? Enseñando.
Entonces, la identidad de apostoloi, enviado, indica Va que se le ha relacionada. dado una misión, una tarea al apostoloi. Pero, ¿qué es la naturaleza y el contenido de dicha tarea que él es llamado a desempeñar? Didáscalos. Ser maestro didáscalia. Entonces, hemos deformado el concepto de apóstolo, del apóstol enviado. Y cuando uno toma en serio el concepto de apostoloi y se pregunta quién fue la primera persona en los evangelios enviado a ser apostoloi, una mujer En Samaria. que es enviada. Vete y dile a los discípulos esto. Enviada. Ahora, el ser enviado no te constituye maestro. El desempeño, es decir, te envío a hacer ¿qué? A algunos, a ustedes a ser profetas, a otros a ser maestros, a otros a ser evangelistas. Ese es el desempeño, la capacitación que se ha dado en su apostolado. Entonces, esa mujer iba como heraldo, iba a proclamar, That's right. pero no iba a enseñar. Ahí tenemos un ejemplo bien interesante del Nuevo Testamento, y en los minutos que nos quedan antes de terminar, hay 3 ejemplos más que usted observa en el libro de Hechos. Se nos habla de este personaje que fue muy relevante en la iglesia de los Corintios, Apolos, y se nos habla de Priscila y de Aquila. ¿Podría comentar acerca de ellos? Bueno, sí, interesante, porque aquí tenemos ejemplos más adelante en el desarrollo de la iglesia misionera, a donde tenemos un matrimonio y que se les reconoce a los dos. Por un tiempo hubo un debate, ¿verdad? Que no era una mujer, que era un hombre, un varón, pero después de más estudios del uso del nombre, se descubrió, no, esto es una mujer. Ok. Entonces, Que eso es otro tema para otro día, pero hay gente que hasta postula teorías de que la carta a los hebreos pudo haber sido escrita por ella. Pero eso es otro tema para otro día. entonces en Hechos 18, descrito un hombre elocuente, competente en las escrituras, que enseñó con exactitud acerca de Jesús, y se cree que posiblemente la opinión hoy mayoritaria del libro de los Hebreos es Apolo, Wow. como discípulo de Pablo. Porque en las primeras críticas literarias de Hebreos se le atribuyó a Pablo por la naturaleza de su vocabulario. Pero cuando se examina más de cerca, en la carta de Pablo a los Hebreos, no es escrito en griego koinei, es escrito en griego clásico. Pablo nunca escribió en griego clásico, Ahí sino en descartado. koinei. Ahí descartado. Pero Apolo sí. Wow. Entonces, Apolo, como buen discípulo de su maestro Pablo, recoge la jerga, las expresiones de su gran maestro Pablo y las emplea. Y las plasma en otro Exacto. Entonces, yo soy uno entre otros que creemos, ¿verdad?, que Hebreos es escrito por Apolos. idioma. Interesante. Y mire como un hombre elocuente, competente en la escritura, que enseñó con exactitud acerca de Jesús. Priscila y Aquila instruyeron a Apolo. Mira quién le enseñó a Apolo. Priscila. Ahora, ¿y de quiénes son discípulos? De Pablo, demostrando que él les enseñaba. Ocurre con contextos informales y formales. Es decir, que se va a dar en la iglesia una intención de preparar maestros. Qué bendición uno encontrarse con personas que uno dice, gracias Señor, aquí hay madera, aquí hay para trabajar, aquí hay llamado. Y la humildad que usted decía en los segmentos anteriores, porque ese verso 26 de Hechos 18, verso 26, dice, él comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fueron Lo tutores. pulieron. Fueron Lo tutores. van a pulir bien y dice, espérate, este tiene madera. Wow. Entonces, pero necesita, y es un discípulo,
¿verdad? Que ha oído y se entiende que está oyendo a Pablo, pero que no ha sido, ¿cómo dice? Formalmente formado, si se dice. Es decir, que ha estado bajo esa formación para pulir su don, su capacidad, que se ve, que se da testimonio. Y aquí creo, esto resalta otro elemento importante, que el Espíritu Santo, en el desempeño de la gracia de su, en el don de enseñanza, se conoce de lejos. Es evidente. Se hace evidente en la iglesia. Es notorio. Sí, yo como pastor lo he visto y llamado, pues ven aquí. Yo veo en ti un don del Espíritu para enseñar. Wow. Ahora, ¿cómo se manifiesta en parte ese llamado, ese don? Por disciplina, por el interés de la palabra, de comienza a explorar. Mira, pastor, ¿qué puedo leer? Este versículo dice, ¿a dónde yo puedo buscar más información de esto? Que hay una pasión y hay una prioridad que se establece de esa palabra en su vida. ¿Ve? Y que carece de ego. Carece de echársela, que sabe. Wow. Qué triste de estudiante que he tenido con buenas capacidades. Ay, pero como su ego los destruye. Wow. Que sus mismos compañeros. Tú eres muy inteligente, pero no te toleramos porque tú eres un echón. Wow. Entonces ahí que se comienza a ver y a medir si en sí esta capacidad es gracia del Espíritu o fruto simplemente de la capacidad intelectual, material, egocéntrica, narcisista de una persona inteligente, pero todavía no transformado por el poder de la palabra. Y aquí tenemos que tener cuidado. ¿A dónde están esas indicaciones de la gracia del Espíritu? Que es algo mucho más de la capacidad intelectual que manifiesta el profesor, el maestro y la maestra de la palabra. Esto pique y se extiende, pero no nos da más tiempo. Me parece que una conclusión apropiada es en el escrito que usted me comparte, que dice, si bien todos los pastores deben ser maestros, no todos los maestros son pastores. Y su papel es fundamental en la vida y la misión de la iglesia. Gracias por haber estado con nosotros. Ciertamente tenemos mucho en qué pensar, especialmente los que somos pastores. Y ¿por qué no estamos ordenando maestros y ungiendo maestros para como un ministerio activo en la iglesia? Esto ha sido Alerta Cristiano. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Dios les bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.